Regresamos a esta edición de Al Cierre, en la que estamos analizando el informe número 20 de Transparencia Internacional, organismo internacional que clasifica a los países en materia de corrupción de acuerdo al cumplimiento de algunas de las normas que tienen que ver con la transparencia en el proceso de trámites administrativos y el cumplimiento de metas. Nos acompañó antes Juan Carlos Hidalgo, analista internacional de la organización Cato. Desde El Salvador nos acompaña Roberto Rubio, de la Fundación Nacional para el Desarrollo de El Salvador, y ahora se nos incorpora en nuestro estudio el doctor Alejandro Barahona, que le damos la bienvenida. Muy buenos días, un placer estar con ustedes. Don Roberto Rubio, aparte de lo que usted mencionó con relación a los avances tecnológicos que permiten ahora diagnosticar mayores o detectar con mayor precisión algunas de las anomalías que se producen en nuestros trámites en la gestión pública, ¿cuál es el lado más oscuro, digamos, que pudiéramos, en el caso de El Salvador, localizar en cuanto a la corrupción se refiere? Perdón, que no le oí lo último que me hizo ruido el teléfono, perdón. Sí, quisiera preguntarle cuáles son los aspectos medulares en los que, en cuanto a El Salvador se refiere, está focalizada la corrupción. Hay varios niveles. Yo diría que tal vez la corrupción antes que conocíamos del policía que pedía la mordida, etcétera, después de los acuerdos de paz creo que la policía ha mejorado, pero hay otros niveles de corrupción, como por ejemplo la penetración del narcotráfico en la policía, ¿no? Es otro nivel de corrupción. Usted va en la calle ahora, pues sí, existe siempre la mordida, pero en menor intensidad, ¿no? Eso es a nivel bajo. Pero luego tenemos la corrupción ya a nivel más alto en el sector público, ¿no? Que hay varias manifestaciones en el sector justicia, en la Asamblea Legislativa. Bueno, hoy tenemos un caso justamente que el presidente de la Asamblea Legislativa pues está en la mira porque ha aparecido con varios negocios, empresas de su propiedad, haciendo negocios con una institución de pensiones de la Fuerza Armada que está prácticamente en quiebra. Bueno, está siendo cuestionado, sobre todo para saber de dónde ha sacado tanto dinero y ha pagado casi en efectivo, digamos, el cash, esos terrenos. Entonces, estamos a los niveles mucho más altos. También el presidente anterior ha sido bastante cuestionado por este tema, el presidente Mauricio Funes, porque por decir algo, hay su principal amigo, asesor, etcétera, pues se ha enriquecido con contratos millonarios de privilegiados en materia de seguridad, otros amigos en publicidad. Hay casos, pues, digamos que más no son personales, vean, en la medida en que se han usado fondos públicos para construirse casas a amigas, ¿no? O a una amiga, un negocio. Entonces hay todo obras públicas enormes, como una represa hidroeléctrica que terminó nada más en un hoyo y por eso se le pagó a la empresa 108 millones de dólares. O sea, estamos en niveles altos, ¿verdad? con lo que ya conocemos, digamos, tradicionalmente, licitaciones amañadas, conflictos de interés, uso de la posición privilegiada del funcionario para hacer negocios con, ya sea con licitaciones del sector público o con activos del sector público. Bueno, permítame incorporar al doctor Alejandro Barahona, aparte de lo que nos mencionaba el doctor Roberto y lo que mencionaba antes Juan Carlos Hidalgo, ¿cuál otro aspecto sobresale de este informe? Bueno, mire, un elemento muy interesante que muchas veces mal comprendido en cuanto al índice de corrupción son los otros mecanismos que existen. Normalmente estamos acostumbrados solo al soborno o a la apropiación
de recursos públicos, pero fíjese usted los concursos arreglados que en la administración pública son conocidos, la falta de fiscalización al cumplimiento también, no solo de contratos, sino de servicios públicos. Eso es un tema en el que Centroamérica, por supuesto, se ha generado mucho debate, pero también fíjese usted que la asignación del presupuesto y la ejecución del presupuesto tiene que ver también con modalidades de corrupción. O sea que cuando el presupuesto se planifica, ya ahí hay, en su perspectiva, algunos visos de que puede ir. Mire, claro que sí. Por ejemplo, vamos a hacer una carretera que va a beneficiar a tales personas. Puede ser para bien o puede ser para mal. Digo, una carretera que termina... No, incluso que sea para bien, pero de alguien saca provecho de eso. La idea es que el mayor número saque provecho, pero cuando esto tiene que ver con favores, con la redirección de esos recursos públicos para favorecer aspectos personales, particulares y no colectivos, es cuando podemos hablar de corrupción. En el caso de Costa Rica estamos en un cambio de gobierno, esa es una situación que podría darse. Mire, precisamente uno de los temas que se está discutiendo ahora es la ejecución del presupuesto 2015, no solamente la aprobación que se dio recientemente con mucha polémica sobre cómo se había elaborado y en qué sentido estaba inflado o no, sino especialmente la ejecución para el próximo año. El presidente Solís habló, por ejemplo, de que tomará medidas en aquellos ministros que no ejecuten bien el presupuesto público. Bueno, ese es un elemento, pero déjeme sumarle otro aspecto que nos hemos centrado solo en lo que es el Poder Ejecutivo, las sentencias en el Poder Judicial, sentencias parciales, tienen que ver también con corrupción. Hemos visto en los países en general, en Centroamérica, ya no solo en Costa Rica, como hay sentencias que favorecen intereses, no solo a narcotraficantes, crimen organizado, políticos. Bueno, eso también se le tiene que llamar corrupción. Y fíjese usted que inclusive hasta el uso de la fuerza para defender intereses particulares también se puede considerar corrupción, según el índice, no lo digo yo, según el mismo índice. Entonces muchos países dicen, ¿por qué mi país sale tan alto en el índice de corrupción? Bueno, habría que analizar aspectos como estos, no solamente el tema de dávidas. Ahora, aquí también hay que sumarle otro aspecto que es muy importante. Recuerde que este índice es de percepción. Correcto. Y la percepción tiene que ver, es un elemento subjetivo, pero tenemos que poder materializar cómo andan nuestros países en materia de corrupción. Pero yo quisiera agregar otro elemento que Juan Carlos solo abordó desde una perspectiva y a mí me parece muy importante. Fíjese que la corrupción la estamos midiendo en este índice solo como la corrupción pública. O sea, del aparato público, que quien lo corrompe, los corruptores, vienen del sector privado, pero también existe la corrupción privada, y es un aspecto que este índice no entra a abordar. Déjeme ir a un corte comercial y cuando regresemos ahondamos en ese tema. Vamos a un corte comercial y regresamos en esta edición de Al Cierre.